Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 27. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. A ti también te dijeron, sígueme. Verso 28, y dejándolo todo, voy a repetir, dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos están donde quiera. Los escribas, los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? Fíjense que el concepto de publicano es lo mismo que decir pecador. ¿Por qué Jesús come con publicanos y pecadores? Y dice ahora las palabras del maestro. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a quién. Diga, vino para llamarme a mí. Vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Oremos juntos. Padre, te damos gracias. El estar en tu casa es un privilegio. El poder sentir y apreciar tu presencia es aún más. Y yo sé que tú estás aquí. Tú has traído a este grupo de hermanos, le has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y ellos han venido con una expectativa. Entre las cosas que esperan es que tú le hables, que tú les bendigas, que le abras los ojos y el entendimiento para que reconozcan tu palabra. Señor, aquí estoy, un simple siervo, llamado a predicar tu palabra cuando no entendí, cuando no creía. A ti te plació llamarme y ponerme en el corazón la llama del fuego del Espíritu para predicar tu evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy Rey en la mañana hizo un esfuerzo tremendo. Tratar de poner más o menos el orden de los patriarcas, de los que originaron las naciones que componían el tiempo bíblico, ya que hoy día es mucho más. O sea que cómo hasta la Biblia recoge el origen de todas las cosas. La Biblia tiene respuesta para tantas preguntas. A veces nos quedamos sorprendidos con las respuestas que tiene el maestro. O sea, por ejemplo, Lucas, al igual que Mateo, pero especialmente Lucas, es un hombre que si usted lee capítulo 1, y le invito a que lo lea después, más o menos dice así, dice, habiendo de poner las cosas como estaban escritas, o sea, por orden, o sea, indagué y investigué todos los asuntos y los escribí, y ese es el Evangelio de Lucas, que él escribió todo lo que había indagado, preguntado acerca de las cosas del Señor, que para él son ciertísimas, así lo dice, son ciertísimas. Las he querido presentar para que conozcan al maestro, para que conozcan el autor de la vida. O sea, Lucas indagó, preguntó, ¿saben por qué? Porque Lucas no estaba allí. Lucas se convierte en el segundo viaje misionero de Pablo y es llamado al ministerio, pero él posiblemente, a eso no lo voy a afirmar, pero posiblemente no conoció a todos los apóstoles, posiblemente no conoció a toda la iglesia, o sea, él es de un tiempo después. Pero él indagó, él preguntó acerca de las cosas que fueron ciertísimas para él. O sea, hay algunos que ponen por duda la Biblia, la veracidad de la Biblia. Hay algunos que lo tienen como un cuento de camino. Pero hay cosas en la Escritura que pareciendo que son contradicción, son una reafirmación. Voy a explicar eso. Hay cosas en la Biblia que parecen contradicción. En la Biblia no hay contradicción. A veces lo que sucede es que hay poco entendimiento. O sea, como que no entendemos lo que sucedió, pero en la Biblia Dios no es un Dios de contradicción, es un Dios de paz, es un Dios de verdad. Que todo lo que Él inspiró, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe la palabra que usó para inspirada? Neuma. ¿Qué significa neuma? Usted tiene neumáticos en su carro. O sea, usted le echa aire a las llantas, a las gomas. O sea, en este caso fue un soplo de Dios. Todos los que escribieron, Lucas entre ellos, recibieron un soplo de Dios para escribir la palabra. O sea, la palabra no es algo casual. La palabra no es algo inspiración de hombre, es inspiración de Dios. Y en ella está la verdad.
Ahora, hay cosas que parecieran contradicción y más que contradicción, que no hay contradicción, es como una corroboración a lo que la palabra está escrito y la palabra es verdad. Me disculpa si hago un paréntesis, pero tengo un poco de gases. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver algo interesante. Yo leí completo el contexto hasta el versículo 32, creo, y si no, lo vamos a leer porque no quiero dejarlo sin la introducción al tema. O sea, vuelvo a repetir, después de estas cosas salió y vio, en este caso el Señor, a un publicano llamado Leví, este es el testimonio que escribe Lucas, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice, dejándolo todo. ¿Cuántos de ustedes lo dejaron todos por seguir al maestro? O sea, todo era realmente basura, dijo el apóstol Pablo, con tal de conocer más y de tener una experiencia personal con el Señor. Lo dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Voy a repetir, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Tú y yo estábamos enfermos. Y todavía Dios dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad. O sea, repito esa parte. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Creo que lo había leído, pero vale la pena haberlo leído 2 veces. O sea, vamos a ver algo interesante. Repito las palabras de Lucas. O sea, Lucas indagó, preguntó, investigó y escribió las cosas por orden para que nosotros hoy las tuviéramos en la palabra, en la Biblia, y pudiéramos leer lo que sucedió con Leví. Ahora, vamos a ver el testimonio propio que da Mateo. Si ustedes quieren, se van fijando en lo que escribió Lucas detrás de mí, y yo voy leyendo lo que escribió Mateo, porque una cosa es el testimonio que yo cuente de otra persona y otra cosa es el testimonio que yo cuento de mí mismo. Voy a repetir estas palabras. Lucas indagó, investigó y escribió las cosas por orden para que nosotros tuviéramos hoy la revelación de la palabra. Pero Mateo también escribió. Pero Mateo es el hombre que se menciona aquí, aunque Lucas no menciona a Mateo. Lucas menciona a Leví. Hello, alabado sea el Señor. Pero Mateo dice, no, yo era Leví, ahora yo soy Mateo. Alabado sea el Señor. Por eso quiero que vean lo que pareciera una contradicción, pero más que contradicción, o sea, por encima de una contradicción, es una reafirmación de que la Biblia es una inspiración de Dios y que los santos hombres de Dios la escribieron. O sea, porque lo que vamos a ver ahora es una reafirmación de que esto fue inspiración de parte de Dios. O sea, vuelva a memorizar. Y salió y vio a un levita, a un publicano llamado Leví. Pero Mateo comienza estas palabras de una manera diferente. Y pasando de allí, vio a un hombre. No dice un publicano. No sé cuántos me están siguiendo. Necesito que me sigan. Necesito que vean lo que escribió Lucas, que está detrás de mí, y escuchen lo que escribió Mateo. O sea, ¿qué dice Lucas? Saliendo de allí, vio a un publicano llamado Leví. Pero Mateo escribe, y salió de allí, ¿verdad? Y vio a un hombre. Un hombre que no se llama ya Leví. Un hombre que se llama Mateo. Un gran regalo de Dios. Así significa Mateo. O sea, Lucas ve una cosa, Mateo ve otra. Yo les pregunto a ustedes dos. Si Mateo está dando su propio testimonio, ¿a cuál de los dos tú crees que es el más confiable? ¿El que da Lucas, que investigó, que indagó, o el que da Mateo de sí mismo? Algunos dirán, no hay ningún problema, pero sigo leyendo. Es algo que curiosamente el Señor me provocó un día a que me detuviera y leyera la Escritura. Porque cuando Dios quiere darnos un regalo, tenemos que sentarnos tranquilos a escuchar, a sentir la presencia de Dios y a saber lo que Dios nos quiere hablar por la Escritura. Alabado sea el Señor. María Isabel, muchas bendiciones. Creo que tu hermanita está contigo aquí hoy. Pues bienvenida a la casa del Señor.
Amén. O sea, estamos hablando de dos pasajes bíblicos que pareciera que tiene contradicción, pero no existe contradicción, sino confirmación de que Mateo existió y de que Leví era antes su nombre y que ahora Dios le cambió el nombre del privilegio para llevarlo a ser el gran regalo de Dios. O sea, vuelvo a repetir, no se molestan porque repito, en la repetición está la reafirmación también. O sea, Lucas comenzó a escribir el testimonio cuando se convirtió en Mateo, pero no menciona a Mateo. Dice, pasó Jesús por allí y vio a un publicano. La palabra publicano es desagradable. O sea, cuando uno dice publicano, está como diciendo alguien que es un pecador, un cobrador de impuestos. Mire, yo recuerdo, es lo más parecido que puedo comparar. Yo recuerdo cuando yo era un niño, a la puerta de mi casa tocaban mucho los vendedores públicos. O sea, si alguna hermanita para aquel entonces había comprado un refrigerador o había comprado un televisor, venían los cobradores de impuestos. Si tenía una clínica, venían los cobradores de impuestos. Si pagabas la luz, vendría y este último lo quiero usar como ejemplo, que yo escuchaba cuando decía la luz, y mi mamá se hacía como la que no oyó, como la que no escuchó. O sea, era continuamente un vendedor, un cobrador de impuestos, así era Leví, un cobrador de impuestos a favor de Roma, a favor del Imperio Romano. O sea que muchas veces tuvo que presionar, muchas veces tengo que exagerar, muchas veces molestó con su presencia. O sea que Leví no es nadie agradable. Hello, no es nadie agradable. Y Lucas dijo, pasando Jesús por allí, vio a un publicano, a un pecador, a un cobrador de impuestos que se llamaba Leví. Pero Mateo dijo, vamos a cambiar las cosas. Pasó Jesús por allí y vio un hombre con necesidad, un hombre como otro cualquiera. Un hombre, simplemente un hombre, una mujer. O sea, no es el título de publicano, es el título de que yo soy un hombre sediento, necesitado, hambriento de la palabra, que tiene oportunidades, que Dios todavía le ofrece oportunidades. Porque mientras está vivo, mejor es un perro vivo que un león muerto. O sea, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, él está diciendo su propio testimonio y está diciendo, no es un publicano. Yo era un publicano, yo salí de la mesa de los impuestos. ¿Sabe cuando salí? El mismo día que me convertí, el Señor me dijo, sal, ven detrás de mí. Y dice, dejándolo todo, ¿qué dejó? El dinero. En este momento el tema del dinero es algo sumamente delicado. En este momento hay familias y matrimonios aquí en la iglesia que hablan mucho de esto. Que no pueden pagar esto, que no pueden pagar lo otro, que qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. O sea, estamos en una situación crítica. Alaba a Dios. Y yo no vine para que tú lloraras. Yo vine para que tengas fe y esperanza. Alabado sea el Señor. El Señor sacó a Leví del negocio. Lo sacó del medio de un negocio donde había plata, donde había dinero. Y dice, sígueme. Y dice, no preguntó, no cuestionó. Dejándolo todo, le siguió. Y yo no sé si usted sabe que Jesús pasó por tu lado. No sé qué tiempo, porque pregunté y dije, ¿se te recuerda cuando te convertiste? Y vamos a hacer algo. Levanta la mano los que se han convertido, que han aceptado a Cristo. Deberías acordarte, deberías recordarlo, deberías dar gracias a Dios todos los días porque te convertiste, porque Dios te llamó. Alaba a Dios, porque nadie puede ser un discípulo si no fuera llamado. En estos días lo dije. La palabra llamar en el griego, que la Biblia Nuevo Testamento está escrita en griego y no en hebreo, es kaleo. Y si no hay un kaleo, si no hay un llamado, no hay un discipulado y por supuesto no ha nacido de nuevo. Pero cuando Dios te tenía en la mirilla, cuando Dios te conoció, porque te conoció antes de la fundación del mundo, vino y te llamó. No porque tú seas bueno, no porque estabas haciendo cosas buenas, sino porque te conoció. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y voy a decir algo que tal vez para algunos es nuevo, pero me gusta repetir las cosas que son reales y que son poderosas. ¿Sabes tú? Antes de que tú nacieras ya Dios te había conocido. Ya te había escogido. Alaba a Dios. Estando en mi embrión, estando en el vientre de mi madre, vieron mis ojos tu presencia. Alabado sea el Señor. Y todo lo que estaba en el libro acerca de mí se cumplió sin que faltara nada. Tú dijiste pelo negro, pelo negro. A la edad que tengo, blanco. Y casi sin pelo.
O sea que Dios lo tiene todo bajo control. Dile a tu vecino, Dios lo tiene bajo control. Absolutamente todo lo tiene bajo su control. No ha faltado nada, todo se ha cumplido. En tu libro estaba escrito y se cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Mateo está reconociendo de que no es casual, sino que él es un plan y un propósito de Dios. ¿Sabe qué dijo el salmista? Yo nací con propósito. No es propósito del mundo, es propósito del ministerio, del llamado, del servicio a la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo Mateo, el que su nombre significa el gran regalo. O sea, vio un hombre como cualquiera, como ustedes, como yo, con oportunidades, porque Dios nos da oportunidades. Y dice, y no lo vio publicano, sino que lo vio, dice, sirviendo al Señor. Y en estas palabras, como dice Mateo, dice, estaba sentado en el banco de los tributos públicos y me dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que estando sentado a la mesa, porque en Lucas dice que Leví hizo un gran banquete, porque cuando uno conoce a Cristo hay una fiesta. Hay una gran fiesta por conocer a Cristo. Hay un gran privilegio por conocer a Cristo. Alaba a Dios, emocionate un poquito con Él. O sea, abre tu corazón al Señor y dile, gracias por haberte conocido. Gracias porque pusiste los ojos en mí. Gracias porque me llamaste. Puedo darte gracias por tantas cosas. Bendito Dios. Dice, hizo un banquete, hizo una fiesta. Y a la fiesta, la gente que él estaba relacionada fueron las que vinieron. Y los que vinieron, ¿quiénes fueron? Publicanos. O sea, lo que se llenó en aquella casa era un enjambre de avispas. Y dice que unos unos fariseos, pero estaba buscando el primer nombre. Los sanos no tienen necesidad, un poquito más arriba. Dice, estaban sentados juntamente a la mesa con Jesús, los discípulos, porque había muchos publicanos y pecadores. Fíjense que la palabra la combina como diciendo, publicano es un pecador. Había muchos. ¿Cuántos son muchos? ¿Qué cantidad había? No lo sé. Lo suficiente para crear un escándalo. Ahora dice que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, el Señor no se fue de ahí. No evitó esta reunión. Mateo lo invitó y Jesús vino. No sé si tú invitas a Cristo a tu casa. No sé si lo invitas a que se meta dentro del problema, dentro de tu matrimonio, dentro de tus hijos, que se meta y se relacione contigo. Alabado sea el Señor. Jesús pudo haber evitado haberse reunido con publicanos, pero dijo, yo vine a buscar a los que están enfermos. Yo vine a buscar específicamente a estos que estaban necesitados. Él vino a buscarme a mí. Él vino a buscarte a ti. Qué bueno que vino a buscarte. Pero cuando los fariseos dijeron a los discípulos, a los que eran discípulos del maestro, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Si yo hubiera sido un discípulo, tal vez si usted hubiera sido un discípulo y hubiera estado ese día en ese banquete y le hicieran esta pregunta, tal vez no tendríamos respuesta. Tal vez alguno de ustedes es un erudito y ya tendría respuesta. Pero yo me estoy poniendo en el lugar de los discípulos. Si me preguntan a mí, ¿por qué estoy metido yo en este rollo? ¿Por qué estoy metido donde hay tanta gente que es reconocida como pecado? Alabado sea el Señor. Y ellos no respondieron. Pero ¿sabe quién respondió? Hay uno que cuando tú te conviertes, no importa quién tú hayas sido, Él viene para poner su reputación y defenderte. Voy a repetir estas palabras. Hay uno que, mis hermanos, cuando tú estás metido en problemas, cuando usted está siendo cuestionado, hay uno que viene y te defiende. Hay uno que pone su reputación y dice, este es mi hijo, alaba a Dios. Sí, mi hijo se había perdido, pero ha sido hallado. Mi hijo estaba muerto y ha revivido. Mi hijo se fue lejos y lo gastó todo. Pero vino y dijo esta palabra, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ti, pero por lo menos déjeme ser un jornalero. O sea, el Señor se mete en el medio y nos defiende. Yo no sé cuántas veces tú sientes que te ha defendido. A veces hemos dicho mentira y Dios nos ha defendido. No es que Dios apruebe la mentira, sino que Dios trata con nuestras vidas. Dije algo raro. Dijo algo que puede confundir. No, no se confunda. Dios no aprueba el pecado. Dios no aprueba la mentira. Pero tiene contigo un especial trato. Porque ahora yo voy a preguntar, ¿usted no ha dicho mentira en 2 o 3 meses? ¿No ha dicho ni una mentirita?
En estos días no me recuerdo la conversación por qué surgió, pero era algo muy comprometedor, que si decíamos una cosa traía tremendo desastre, y si decíamos una mentira, y fue algo duro. Gloria a Dios que alguien nos libró de eso, y fue otro el que dijo la mentira y no nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos defiende, Dios pone su reputación, Él da una salida para cada problema. ¿Cuántos saben que Él siempre te ha ayudado, siempre te ha bendecido, siempre ha estado contigo, aún aunque le falles? Porque 7 veces cae el justo. No dice 8, dice 7. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Y sabe una cosa, tú eres justificado por la sangre de Cristo y te ha levantado muchas veces. ¿Cuántos creen que Dios te ha levantado muchas veces y ha puesto su reputación por ti? Él se ha metido en el medio entre el acusador y el defendido, porque Él es nuestro abogado defensor. Él es nuestro paracleto. Él es quien pone palabra en nosotros. Él es el que te dice, di esto, porque no te preocupes por lo que vas a decir. Yo pondré palabras en tu boca. O sea, Mateo invitó a una fiesta, era día de fiesta, era día de celebración, pero los invitados no eran agradables. Y los fariseos parecía que tenían razón. ¿Por qué tu maestro? ¿Por qué el Mesías? Que ustedes dicen que es el Mesías, porque para ellos no era Mesías. ¿Por qué el Mesías come con publicanos y pecadores? ¿No es algo contradictorio? ¿No es algo que se revela en contra de la palabra? Bendito sea el Señor. Y Jesús defendiendo, yo he sentido que me ha defendido. Él dijo estas palabras. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Cómo dice Lucas? ¿Cómo dice Lucas? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Lo mismo, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Leí Lucas, pero quiero leerte Mateo ahora para que vea que hay algo más fuerte en Mateo, algo más relevante en la palabra que escribe el propio que da el testimonio. Voy a leértelo a ver si alguno se da cuenta. Dice, repito el verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Lucas también lo escribió, sino ¿quién? Los enfermos. Tú y yo que estábamos enfermos, alaba a Dios. Ahora dice el verso 13, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Dónde está la diferencia entre Lucas y Mateo? Si te lo digo otra vez, diría, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas también lo escribe. Ahora, si salto un poquito más abajo, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero las palabras del versículo 13, con que comienza el versículo 13, dice, y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso no lo escribió Lucas. Es como dice el rey, él no estaba, Lucas no estaba allí. Y Mateo está contando su propio testimonio. Ahora, para dar un poquito de trasfondo bíblico. Esas palabras tienen una respuesta y un fondo bíblico, un cumplimiento en un pasaje de un profeta menor llamado Oseas. Para que sean más precisos, si son curiosos, Oseas capítulo 6, verso 6. O sea, Mateo escuchó a Jesús. Mateo no está añadiendo, sino está contando lo que él vio. Es su testimonio, es su experiencia. Y vuelvo a repetir, y voy a terminar en esa idea. No hay mejor testimonio que el tuyo cuando tú lo compartes con otro. Si yo cuento tu testimonio, me quedo como que no digo y no percibo, o como que no experimento la sensación o la emoción de mis palabras, no son igual al que ha vivido la palabra, al que ha sido tocado, al que ha sido levantado, bendecido. A ese, cuando tú le cuentas, cuando tú le pides testimonio, habla con emoción. A veces hasta llora cuando dice la palabra. O sea, aquel día Mateo escuchó cuando Jesús dijo Oseas 6:6. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estas palabras están defendiendo a Mateo. Estas palabras están defendiendo a todos los publicanos que estaban en esa fiesta. Jesús está diciendo, y porque ustedes que son eruditos, ustedes que son fariseos e intérpretes de la ley, ¿por qué no interpretan el pasaje que dice ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio?
¿Alguien me está siguiendo? O sea, Mateo escuchó a Cristo. Cristo habló de un pasaje bíblico de ellos que son tan eruditos, que conocen tanto la Torá, y ahora le está diciendo y les recuerda un versículo y les recuerda una promesa, y ellos se quedan como impresionados. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo interesante, y se lo doy como tarea, el pasaje de Oseas 6:6 no se repite en ningún otro libro de ninguno de los otros escritores de la Biblia. O sea, el primer pasaje sobre este evento, sobre el testimonio de las palabras de Cristo, aparece en Mateo capítulo 9, en el verso número 13. O sea, fue el versículo, no sé si ahora lo puedo llevar a la experiencia personal de ustedes. Fue el versículo con que se convierte Mateo. Fue el versículo donde él sintió que Dios lo defendió, que el Señor lo sostuvo, que lo levantó frente a los acusadores. Es como le dijo al salmista: Dios adereza mesa delante de mí en presencia de fariseos, de angustiadores. O sea, Dios prepara una mesa para que podamos comer. Dios dice, Dios ha hecho una fiesta contigo. Y cuando Dios hace fiesta, no hay diablo que se pueda meter. No hay fariseo que pueda interrumpir. Cuando tú tienes gozo en el corazón, cuando tú sientes presencia de Dios, no importa los acusadores, no importa los problemas, tú alabas a Dios con libertad. Tú le das honra y gloria. Alabado sea el Señor. Ir y aprendan. ¿Por qué no aprenden lo que significa? Yo vine para tener misericordia. Alabado sea el Señor. No vine para aplastar, para ni acusar, ni para matar, ni para destruir. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Aunque no dice diablo, se supone que es el diablo. Y Cristo dice: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, qué interesante. Ese pasaje aparece en Mateo capítulo 9, en el verso 13. Y voy a los demás, a Lucas, a Marcos. No, ellos hacen el recuento de la historia de Mateo, pero ninguno cuenta y habla de ese versículo. Además, en otros pasajes no aparece ese versículo, pero si usted es curioso y sigue siendo curioso, pasaron unos días de que el Señor estuvo sentado a la mesa con Leví, que ya no es Leví, ahora es Mateo. Hello. Y estuvo sentado junto a muchos publicanos y pecadores, y dice que compartió con ellos. Y aunque había acusadores, el Señor los defendió. Pasaron algunos días de ese evento, pasaron algunos días de esa situación. Y vino ahora en Mateo, en el mismo Mateo, en el capítulo 12. Y voy a leer un pedacito. Si usted tiene Biblia, venga conmigo y lea. O sea, pasaron los días. Parecía que todo esto se había olvidado. A Mateo no se le olvidó jamás en su vida el día que se convirtió. El día que Dios lo defendió. El día que le dijo sígame, y vino detrás de él. Nunca se le olvidó. Y dice, pasaron los días. En el capítulo 12, verso 1 en adelante, dice la escritura, testimonio de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Miren este detalle. Pareciera un error. Sin embargo, las palabras del maestro nadie las pudo rebatir, nadie las pudo contradecir. El Señor dijo algo profundo. Dice el verso 2, viéndolo los fariseos, porque los fariseos siempre están presentes, y le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Porque él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Por qué ustedes no han visto, no han leído detenidamente que dice David estuvo con el sacerdote en la casa de Dios y tuvo hambre y no había pan, no había comida? El único pan era el que estaba en la mesa de la proposición, algo sagrado, algo que nadie podía tocar. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote? Le dio el pan a David y a los hombres que estaban con David y lo comió. O sea, parecía como que era una condenación. Y le dijo, ¿por qué no van y aprenden esto? Ir y aprender. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ustedes condenan a esta gente y ustedes hacen cosas peores. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es la manera de Cristo defender a sus discípulos, a su pueblo. Dice el verso 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, ¿cómo es posible que ustedes no tengan misericordia
de los que yo llamé, de los que yo santifiqué. Alabado sea el Señor. Pues os digo que a uno mayor, estas palabras, me imagino el rostro de los fariseos. Voy a repetir, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aquí imagina la cara de los fariseos cuando Cristo dijo estas palabras. Uno mayor que el templo está aquí. Uno que es Señor del día de reposo está aquí. Uno que es Rey de Reyes está aquí. Uno que es Señor de Señores está aquí. Uno grande, uno fuerte está aquí. Cristo está aquí. Pero yo les dije, vamos al capítulo 12 porque pasaron los días. ¿Se recuerdan? Mateo escuchó de la boca del maestro, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora fíjense lo que dice el verso 7. Mateo 12, verso 7, dice, si supieres, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Saben que yo no estaba allí? Pero yo imagino que cuando Mateo escuchó aquello, dijo, esas fueron las palabras, ese fue el versículo. Eso fue lo que dijo Cristo aquel día, cuando me acusaban, cuando me condenaban. Cristo dijo, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fueron sus palabras, las volvió a repetir. ¿Sabe? Lo que parece una contradicción es una reafirmación. O sea, Mateo está diciendo que eso sucedió. ¿Y sabe qué me hace sentir? Que yo puedo percibir que la palabra es veraz. Porque no es lo mismo que el rey hable de mi testimonio, que yo hable de lo que Dios ha hecho con mi vida. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, Mateo escuchó por segunda vez el versículo. Nadie más lo mencionó. Y está en la Biblia, Oseas 6:6. Y Jesucristo lo mencionó varias veces. Es posible. Por eso Juan dice, si nosotros fuéramos a escribir todo lo que Cristo hizo y dijo, no cabrían los libros. O sea, es posible que otro lo haya mencionado en otro libro. Es posible. No digo que sí, ni digo que no. Pero Mateo no se lo olvidó. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene una experiencia personal con Cristo, nunca se te va a olvidar Cristo. Cuando usted hace una oración y en la oración hay una carga, hay una necesidad, hay un clamor y Dios responde la oración y responde el clamor, eso nunca se te va a olvidar. ¿Sabe? Es una confirmación que dice, si Dios lo hizo ayer, ¿por qué no puede repetirlo hoy? ¿Y por qué no puede seguir haciéndolo? ¿Acaso está limitado? O sea, esto es algo que impresiona, a mí me impresiona. Que el testimonio de Mateo, mis hermanos, nunca se lo olvidó y que lo anunció, lo predicó, lo hizo relevante, aparece en su libro, que sucedió y yo creo que así fue, que así sucedió. Ahora, quiero llevarlo al plano personal, quiero que me escuches. Yo hice 3 preguntas al inicio. La primera es, ¿recuerdas el día que te convertiste? La mayoría me levantó la mano. Que se recuerda el día. ¿Sabes dónde estabas? ¿Te acuerdas dónde estabas? Si ustedes me preguntan a mí, lo único que le puedo decir, estaba en una celda tapiada del Combinado del Este en La Habana. En el edificio número 3, en la parte baja del edificio, en un lugar llamado depósito, o algunos le llaman celda tapiada. O sea, estuve 38 días, no 38 años como el paralítico. Estuve 38 días en una celda tapiada. Y en uno de los 38 días conocí a Cristo. Y le entregué con lágrimas vivas. A todo grito le entregué mi corazón. Le dije, Señor, no puedo más, te entrego mi vida. Mi corazón es tuyo, te pertenece a ti. Y a partir de ese momento comencé a tener experiencias personales con Dios. No los puedo olvidar. Malagradecido fuera si yo me olvidara de esas cosas. A veces no las cuento muy seguido porque cuando alguno escucha que el pastor estuvo preso, como que pierdo valor. Y yo no estoy diciendo preso para que aumente el valor, sino para dar testimonio, porque conviene que declaremos, ¿se recuerdan? Conviene que declaremos las cosas que el Altísimo ha hecho con cada uno de nosotros. La primera pregunta, ¿te acuerdas cuando te convertiste? ¿Dónde estabas? ¿Te recuerdas de la primera oración que Dios te contestó? Que tú sabes que Dios te contestó. La tercera pregunta, ¿te recuerdas de la primera experiencia personal con el Espíritu de Dios? Cuando sentiste su presencia, no un cuento de camino, algo real. Algo real. Cuando uno siente la presencia de Dios, no se puede olvidar.
No se olvida. Estás conociendo al mismo Dios de los cielos, al que hizo los cielos y la tierra. No se puede olvidar, no se puede ser ignorante sobre estas cosas. Alabado sea el Señor. Si estas tres cosas tienes una respuesta, para las tres preguntas tú tienes una respuesta, ahora yo me veo en la obligación de decirte, ¿por qué no vas y cuentas tu propio testimonio? ¿Por qué no cuentas tu propio testimonio? Algunos de ustedes, en tiempos atrás, estuvieron enfermos y pasaron por dificultades. Y se trancaron y se refugiaron en un cuarto. Y ahí clamaron o lloraron, gimieron, le pidieron a Dios que lo ayudara. Y en momentos de confusión, porque hay momentos de confusión, el diablo viene porque él es confusión. Diablo es confusión. Y vino para decirte, el médico te dijo esto y esto, pero tú estás mucho peor de lo que dice el médico. De esta situación no te vas a mejorar, vas a empeorar. Alabado sea el Señor. Y entonces comienza una esperanza a luchar contra una esperanza. Eso se llama contraesperanza. Y cuando pasa el tiempo, tú vas a ver la gloria del Señor, y cuando veas la gloria del Señor, entonces estás listo para dar un testimonio. La pregunta es, si algo de lo que yo he dicho aquí se identifica contigo, estuviste enfermo, estuviste atribulado, estuviste pasando momentos difíciles y clamaste a Dios, y el diablo vino como acusador, como engañador para mentirte, pero tú persististe, te esforzaste y mandaste al diablo lejos. Hello. O sea, lo reprendiste en el nombre de Jesús y dijiste con fe, porque la palabra dice que por las llagas de Cristo yo fui curado. Alaba a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Si Dios contestó esa oración, si Dios te respondió con poder, si Dios hizo algo grande que el médico no podía hacer, ¿por qué no lo dices? Estamos comenzando un año donde hace falta que alguien hable y diga lo que Cristo ha hecho. Y no hay nadie mejor escogido por Dios para dar el testimonio que tú mismo. Ustedes vieron que Lucas indagó, preguntó, o sea, trató de hacer las cosas por orden, escribírselas. Y sin embargo no dijo lo que Mateo expresó. Lucas dijo, vio a un publicano llamado Leví. Mateo dijo, no. Vio un simple hombre necesitado, hambriento, con problemas. Y sabe una cosa, ya no se llama Leví, ahora se llama Mateo. Regalo de Dios. Lucas dice al final que él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Pero Mateo escuchó otra cosa diferente. No solamente que las palabras de Lucas, sino que le añadió un poquito más. Y le añadió Oseas 6:6. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Mateo está contando su testimonio, su real testimonio. Ahora, ¿dónde está el tuyo? ¿A quién se lo has contado? ¿A quién le has dicho lo que Dios ha hecho contigo? Los veo serios, ¿por qué? La pregunta es buena. Creo que ha sido clara la pregunta. Creo que han entendido. No sé si los hermanos que están de visita han entendido lo que estoy explicando. Lo he repetido 2 o 3 veces, como para dejar marcado en la mente y en el corazón las palabras que estoy compartiendo. O sea, algunos dirán, yo no sé hablar. Pregúnteme a mí si yo sé hablar. Tenía 13 o 14 años y todavía no se me entendía lo que hablaba. Me enamoré de mi Margarita. Y no sé dónde está metida, pero cuando yo menciono su nombre, ella aparece enseguida. Y ella tenía que traducirle a la gente lo que yo decía porque no se me entendía. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que no se le entienda lo que hable, cómo es posible que Dios lo lleve a un punto de pararse con un púlpito a predicar la palabra? ¿Es una locura, sí o no? No soy el gran predicador, no lo soy ni lo pretendo. No lo soy ni lo pretendo. Pero una cosa sé, me pusieron a predicar. Me pusieron a testificar. Acabo de dar brevemente mi testimonio. Me convertí ¿dónde? En un lugar que para nadie se lo deseo. En un lugar donde por 38 días no sabía lo que iba a suceder al siguiente día. No lo sabía. Para añadirle un pedacito cortico, sencillo, es mi testimonio. Yo soy Mateo en este momento. No solamente le entregué mi corazón a Cristo,
sino que unos minutos después la celda tapiada se abrió. Me sacaron a un pasillo. En el pasillo habían otros presos igual que yo. Nos empezaron a empujar para un salón amplio. Y cuando yo estoy cerca de la puerta del salón, yo me doy cuenta de que aquello era muy crítico. Porque habían guardias con machetes, con palos, dándole golpes a todo el que pasaba aquel círculo, entraba en aquel salón. Eran gritos de desesperación. Y yo estoy llegando, y cuando estoy llegando no tengo tiempo para hacer una oración larga. Me acabo de convertir. No soy nada, no conozco nada. Pero le dije, Señor, si tú eres real, si tú me escuchas, yo te pido que cuando yo llegue a esa puerta, un guardia diga, a ese no lo toquen de ahí para atrás. Habían delante de mí como 40, 30, yo no sé. O sea, estamos hablando de que hay pocos segundos de separación entre la puerta y yo. Y cuando yo estoy llegando a la puerta, hago la oración cortica. Y cuando pongo mis manos en la puerta, un guardia dijo, a ese no lo toquen de ahí para atrás. Que alguien me diga si eso es casualidad. Que alguien me diga que yo estoy loco. Alaba a Dios, sí, estoy loco. Loco, fanático, hereje. ¿Cómo no voy a dar testimonio de Cristo? ¿Cómo no voy a hablar de Él? ¿Cómo no voy a emocionarme con Él? Alaba a Dios, cuando tú des tu testimonio, tú te vas a emocionar, vas a llorar, te vas a quebrantar, vas a impactar. Hace falta que alguien sea impactado con el poder de Dios. Hace falta que alguien escuche a un valiente que no se avergüenza de Cristo y dice, ¿de dónde me sacó? Yo no necesité que me predicaran más si Dios existía o no existía. Lo acababa de conocer. Vive, está vivo. Dile a tu vecino, Dios está vivo, Cristo está vivo. Está en este lugar, está en todas partes. Se mueve. En el principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Se movía sobre la faz de las aguas. O sea, una cosa, la tierra puede estar desordenada y vacía. Puede estar vacía de hombres morales, de gente... Puede estar vacía de muchas cosas que son inmorales. Pero mis hermanos, Él está en medio de nosotros. Él se pasea, Él toca, Él bendice a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos porque conocieron a Cristo? Falta que des el testimonio. Una preguntita, simplemente una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en esta semana le han dado testimonio a otro de quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? En estos días me molesté un poquito, termino ya. Me molesté un poquito con alguien que estaba tratando de darle un sentido, una interpretación o una aplicación, como quieras decirlo, de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? El que mencionaba, el que daba testimonio, el que yo escuchaba, decía que era un profeta más. Un profeta más. Pero resulta ser que el profeta impresionó, el que parecía profeta impresionó a los demás. Los discípulos lo estaban conociendo día tras día lo estaban conociendo. Y día tras día quedaban impresionados. Creo que este caminar es día tras día, un día a la vez. Todos los días caminamos con el Señor. Todos los días estamos ahí para aprender, para recibir, para escuchar su voz, para escuchar su palabra, su consejo. Pero llegó un día que ustedes se recordarán que el Señor nos mandó a pasar al otro lado del lago de Galilea. Personalmente estuve allí y vi Galilea. Nunca olvido la mañana, el amanecer en un hotel a un 18 piso. Yo no sabía porque el guía me dijo, mañana cuando amanezca vas a ver algo que te impresiona. Y yo no sabía a qué se refería. Pero cuando me paré en el balcón de un 19 piso mirando, vi Galilea. Y una cantidad de barquitos que eran más o menos fabricados que parecieran que eran de la época o tiempo de Cristo. Dan ganas de llorar. Porque Galilea está ahí siempre. No se ha movido una pulgada de ese lugar. O sea, la Galilea que donde estuvo Cristo es la misma Galilea donde hoy está Galilea.
Y el Señor le dijo a los discípulos, pasen al otro lado. Y usted sabe bien que se formó una tempestad. A mitad de camino se levantó la tempestad. Las tempestades son inevitables. Son inevitables las tempestades. O sea que vamos a tener problemas y vientos contrarios siempre, continuamente. Ayer mismo me sentí triste, me sentí como con mi nieto más pequeño de los varones, con Joshua. Yo no sé hablar mucho inglés y él no me entiende el español. Pero me dio tristeza porque me dice llorando, una novia que tenía por 5 años, la novia lo dejó. Dile, Joshua, tranquilo. Joshua conoce la Biblia, la lee. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Aquel día los discípulos, a la mitad de camino, la tempestad se puso más fuerte. Y el Señor decidió ir donde estaban los discípulos caminando sobre el agua. Hello. Y dice la palabra, para resumirlo, para no entrar en detalles. Dice que los discípulos comenzaron a dar gritos diciendo fantasma. Porque había una tradición que en las tormentas los fantasmas en Galilea se aparecían. Y ellos dijeron, un fantasma. Alaba a Dios. Pero el fantasma hablaba y caminaba. Sí, Señor. El fantasma no era cualquiera. Entonces, cuando lo ven más cerca, se dan cuenta de que no era un fantasma, era Jesús. Y usted sabe la historia de Pedro, que, Señor, si eres tú, haz que yo venga a ti y camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Algunos dicen que Pedro caminó sobre las aguas. Yo tengo un concepto diferente. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra que dijo, ven. Ven. Aquel ven es un puente. Él caminó sobre el puente de la palabra. Cuando la palabra le salió del oído, cuando ya la tormenta era más fuerte que el ven, se hundió. O sea, la misma agua dejó de ser su puente para convertirse en un lugar donde se podía ahogar. Pero ahora yo quiero decirles esto. Los discípulos, termino ya. Los discípulos dijeron esta palabra. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Voy a repetir. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, lo hemos visto, por ejemplo, sanar a un paralítico. Lo hemos visto sanar a un leproso. Impresionante. Dice, al instante la lepra del leproso, las llagas desaparecieron. Al instante. Lo hemos visto orar por un muerto y se levantó. Lo hemos visto reprender un árbol y se secó. Pero ahora lo hemos visto hablar con el viento y con el mar, y el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Cuán grande es este? Termino con una pregunta. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Se recuerdan en el fin de año cuando puse una alabanza que dice cuán grande es Él? Cuán grande es Dios. Gadol Elohim. Gadol. Cuán grande. Cuán grande es Él. Él sigue siendo grande. Dile a tu vecino, Él sigue siendo grande. Él sigue respondiendo oraciones. Él sigue contestando tus necesidades. Él sigue supliendo todas las necesidades que tengamos. Él sigue trabajando en los matrimonios. Él sigue trabajando con la familia. Él sigue trabajando con tus hijos. Él sigue trabajando con ese cáncer, con esa enfermedad, con ese problema. Él sigue trabajando porque Él es Dios. Vamos, levante tus manos, adórale.